Hola, Berito. Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, amiga? Bien. Qué bueno. Voy a abrir mi exposición, dame chance. Ajá, ajá. Permíteme. Muy bien. Buenas tardes, Elizabeth. Buenas tardes, Elsa. Hola, Berito, ahí te va, te voy a poner como coanfitrión, ¿sale? Sí, Javi, gracias. También, Buenas amiga. tardes, Javier. Hola. Hola, hola. Buenas tardes, Eileen. Hola maestra, buenas tardes, ¿cómo está? Ya Bien, estás, amiga. gracias. Buenas te tardes a dejo todos, porque soy estoy Verónica editando. Montalvo. Buenas Sí. tardes, Vero. Buenas tardes. Ahí las dejo, estoy editando la clase de la mañana. Sí, gracias. Ay. ¿Ya me hiciste coanfitriona también? Sí, amiga, a ti ya, Berito. Gracias. Adiós. Dios. Hola, buenas tardes a todas y todos. Ámbar. Vamos a esperarnos unos 3 minutitos. Sí, yo Que espero. vayan conectando los demás. Mientras, si quieren, pueden ir por agua, por café. Está bonita tu foto, Eileen, donde dice Centro de Psicología Jurídico Clínica. ¿Ahí es tu consultorio? Pero bueno, Sí, maestra. en fin, así es esto. Charlie, pues, ¿cómo ves? ¿Le damos a esto? Qué bonito está. Perfecto. Bueno, no los escucho. Hola, Alejandro. ¿Ya me escuchan? Todavía estamos ahí, apenas vamos a comenzar. Estábamos dando unos minutitos a que se conectaran. Perfecto. ¿Te dedicas a la psicología clínica también, Eileen? Sí, allí en el centro tenemos. Ah, que a todo dar. Psicología Oye, súper bien. social. Oh, está de lujo. Y clínica. Vamos en los tres ámbitos. Somos varios. Eso es a tu antojo, fíjate, a mí me parece realmente una idea. Por ahí se vicia. No te escuchamos muy bien, escuchamos como otra voz de alguien más. Pero bueno, vamos a comenzar.
El día de hoy vamos a tener una clase Siempre se los mando al último porque preciso. que tiene que ver con esta parte de la continuación de lo que estábamos viendo con el maestro Eduardo Rojas. El día de hoy vamos a ver lo que es el uso irracional de la fuerza. Lo vamos a ver abarcándola desde lo que señalan algunos protocolos, cómo se viene dando este cambio en la ley, pero lo vamos a abarcar también desde la parte médica. Me voy a permitir presentar a la doctora Verónica Gomar. La doctora Verónica Gomar es también la maestra que nos va a auxiliar dentro de lo que sería el apartado de medicina, hablando exclusivamente de lesiones de huellas físicas en la parte de protocolo de Estambul. Voy a hacer una breve exposición de la parte curricular de la doctora Verónica. La doctora Verónica Gomar Paredes es médico cirujano, partero, estudió en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de Iztacala en la UNAM. Tiene la especialidad en medicina legal y ciencias forenses por parte de la Universidad Autónoma del Estado de México. Se encuentra recertificada por el Consejo Mexicano de Medicina Legal y Forense. Es perito certificado por el Consejo Mexicano de Medicina Legal. Se encuentra certificada por el Colegio Mexicano de Ciencias Forenses. Ella fue alumna de nosotros de la primera generación y de ahí la invitamos a trabajar con nosotros. Certificada para poder realizar peritajes médicos psicológicos para diagnóstico de tortura aplicando protocolo de Estambul. Es docente certificado también por parte del Colegio Mexicano de Ciencias Forenses. Dentro de su experiencia profesional de la doctora Verónica, ella trabajó como coordinadora del Servicio Médico Forense de la Subprocuraduría Metropolitana en el estado de Morelos, en la ciudad de Cuernavaca. Fue médico legista dentro de la Procuraduría General de Justicia del estado de Morelos. Todavía era Procuraduría, actualmente es Fiscalía. Ella estuvo ahí desde 1997, ya se jubiló a la fecha, tiene un año de jubilada. Fue también perito médico legista y estuvo adscrita a la Coordinación de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, cuando todavía era Procuraduría también, ahora ya es Fiscalía, lo que era PGR dentro de Morelos. Ahí estuvo desde el 2000 hasta el 2012. También en la actualidad trabaja como médico dictaminador del área de medicina preventiva en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Es perito particular a nivel República Mexicana. Cuenta con 15 años de experiencia docente a nivel superior y a nivel posgrado. Ha dirigido tesis, ha estado en sinodalías y es conferencista a nivel nacional e internacional. Bueno, les dejo a la doctora para que empiece ella a presentar lo que es su pantalla y empecemos con la clase del día de hoy. Gracias, doctora Verónica, por acompañarnos en esta parte de ir compartiendo los conocimientos para poder hacer esta cuarta certificación nacional de protocolo de Estambul posible. Bienvenida. Tienes tu micrófono apagado, si lo puedes prender, por favor. Ok, gracias. Buenas tardes a todos. Vamos a empezar el día de hoy tratando de hablar sobre la actuación
por parte de los servidores de la Protección Federal en el uso de la fuerza, que van a tener eso. Nosotros decidimos tocar este tema toda vez que en México las denuncias por actos de torturas o malos tratos o abuso de autoridad por parte de las autoridades, pues se han incrementado desde años atrás hasta la fecha, ¿sí? Si bien es cierto, en el sistema inquisitivo, una de las acciones que realizaban estas autoridades o estos de los cuerpos de seguridad o policías para poder obtener la confesión de alguien era realizando este tipo de prácticas. Y posteriormente, bueno, todas esas confesiones que se obtenían mediante estas prácticas de tortura, pues eran cuestionadas al momento de que eran realizadas las audiencias en juicio de preparatorias. De ahí entonces que la Comisión de Derechos Humanos o las Comisiones Interamericanas de Derechos Humanos pues empezaron a recibir muchas quejas por parte de estas personas con relación a la autoridad de la población de México, en el cual, o sea, se encontraban pues vulnerados básicamente su integridad. Ellos empezaron a mandar recomendaciones, ¿no? A la población de México, al gobierno de México, y pues en el año de 1989, en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, es que la Secretaría de Gobernación crea la Dirección General de Derechos Humanos, ¿sí? Para tratar de, minimizar las recomendaciones que estaban haciendo este tipo de autoridades. Y es un año más tarde, en junio del año 1990, que se crea la Comisión Nacional de Derechos Humanos como organismo descentralizado de esta secretaría. ¿Cuál era la función principal? Pues básicamente velar por las víctimas y defender y promover sus derechos fundamentales, ¿sí? En relación o con relación a la práctica de estas violaciones. El Código Penal Federal, en el artículo 215, antes de su reforma, que fue en el 26 de junio del 2017, establecía en su fracción segunda una figura en el cual hablaba sobre los delitos cometidos con relación al abuso de autoridad por parte de los servidores públicos. Y manejaban ellos en la fracción segunda, el artículo decía, cuando o con relación al ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, hiciere violencia a una persona, si causa legítima, o vejare o la insultare, entonces ahí entraban todas las lesiones cometidas por parte de estos servidores públicos, incluyendo los cuerpos policiales. Dentro del término vejare, pues entendemos como el de maltratar, molestar, perseguir, ¿sí? Y bueno, entonces aquí tenía que ver mucho los peritos en materia de medicina legal para poder acreditar esta violencia que podía ser física o podía ser moral con relación a la actuación de estos cuerpos policiales. Pero en el año del 2020, en fecha de junio del 2026 del año 2017, por decreto publicado en el Diario Oficial, se abroga esta fracción segunda y desaparece y se reforma la fracción quinta, la cual establece omitir realizar el registro inmediato de la detención correspondiente, falsear el reporte administrativo de detención correspondiente, omitir actualizarlo debidamente o dilatar injustificadamente
el poner al detenido bajo la custodia de la autoridad correspondiente. ¿Esto qué quiere decir? Si bien es cierto que durante las detenciones que pueden hacer estos cuerpos policíacos, pueden sobrevenir acciones de sometimiento que pueden ocasionar lesiones a los detenidos, ¿sí? Entonces, hay un registro que la autoridad policial tiene que llenar o tiene que realizar, que básicamente sería el parte informativo o actualmente denominado el informe homologado. En este parte informativo, en este informe homologado, la autoridad tendrá que referir o hacer mención de la circunstancia que se haya presentado al momento de la detención con relación al infractor. Si en el momento de esa detención el infractor trató de correr o trató de golpear a la autoridad que lo está deteniendo o puso resistencia y derivado de la acción de sometimiento se ocasionaron algunas lesiones o derivado de que él trata de correr, se puede golpear con algún objeto. O sea, en este parte informativo ellos tendrán que realizar dicha descripción o detalle de la situación y circunstancias y lesiones que se hayan ocasionado derivada de esta detención. Esto es muy importante porque más adelante vamos a ver que van a haber protocolos de actuación en el cual refieren que todo lo actuado por parte de los cuerpos de seguridad o las autoridades policíacas deben de manifestarse para poder ellos defenderse en alguna situación en el cual el infractor llegara a quejarse o a presentar una denuncia, ¿sí? El parte informativo del informe homologado es como para nosotros como médicos lo que sería la historia clínica, ¿sí? O sea, si nosotros no ponemos en ese documento todo lo que nosotros realizamos desde que llega el paciente, cuál es la sintomatología que presenta, cuáles son los estudios que se le realizaron, cuál es el manejo que se le dio, el tratamiento, el diagnóstico y la evolución que pudo haber presentado en derivadas entrevistas que se pudo haber tenido con el enfermo o el paciente. Y si el día de mañana este llegara a presentar una demanda por responsabilidad profesional, pues nosotros no tendríamos cómo defendernos toda vez que en ese documento es donde nosotros vamos a manifestar y a poner lo que nosotros realizamos para poder llegar a dicho diagnóstico y dar un mejor tratamiento o dar el tratamiento adecuado. De la misma manera, tiene la importancia este informe homologado. Si el policía, para eso tenemos que entender qué sería entonces o qué consideramos un informe homologado. El informe homologado es básicamente de manera general la narrativa que hace de manera escrita esta autoridad cuando llega a un lugar donde se presume ha ocurrido un hecho delictivo. Si hubo la detención de alguna persona con la puesta a disposición de esta, pues tendrá que referir en dicho documento qué fue lo que realizó para poder llevar a cabo su actuación, cuántos estuvieron, si esta persona que se encontraba ahí, pues presentó o realizó alguna maniobra de evasión a la autoridad, cuál fue o qué realizaron o qué maniobras realizaron de sometimiento, porque más adelante vamos a ver cómo se va a dividir o a clasificar las fuerzas, ¿no? Las fuerzas que puede realizar la autoridad, ¿sí? Y entonces, bueno, el 215 básicamente es quien habla de ese registro inmediato que debe de realizar dicha autoridad al momento de la detención. Sí, Berito, Bueno, ahí nada más sí. quiero hacer una participación. Más adelante, cuando vayamos viendo de manera detallada lo que es la ley, el protocolo de Estambul, dentro de este manual de protocolo de Estambul, en uno de sus numerales señala que se vuelve muy importante que se tenga que poner día, hora, ¿no? El tiempo que
tardaron en determinado lugar, lo que son los agentes de seguridad, cuando privan de la libertad o detienen a una persona que están acusando de un delito, para que se pueda tener veracidad de quiénes los que están participando. Y tienes mucha razón cuando ahí señalas que esta parte se vuelve importante, no solamente para poder comprobar los elementos de una posible tortura o tratos crueles o inhumanos hacia la víctima o a la posible víctima, sino también se vuelve importante porque en caso de que no suceda eso, entonces los oficiales de seguridad pública tendrían ahí la oportunidad de poder defenderse, ¿no? Así es. Es el único documento que los va a poder ayudar, a poder explicar, porque si la policía hace su puesta a disposición, en dicho informe homologado refiere el policía que la detención, o sea, no hubo ninguna resistencia por parte del infractor, pues entonces se piensa que pues no hubo ninguna lesión, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si el infractor inicia una demanda contra estos cuerpos de seguridad con relación a de que no es cierto que al momento de su detención estos lo bajaron a la fuerza, lo golpearon, presenta golpes en cara, presenta golpes en tórax, en el abdomen? Pues entonces, o sea, hay una incongruencia, ¿no? Entre lo que está refiriendo la autoridad en su parte informativa o en su informe homologado con lo que está encontrando el médico legista al momento de su certificación. O sea, entonces, sí es muy importante. Y bueno, ¿por qué se da esta reforma al artículo 215 del Código Penal Federal? Pues básicamente habíamos comentado, o sea, que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, aproximadamente en septiembre del 2000, en septiembre a octubre del 2015, es cuando ellos realizan una visita en materia de derechos humanos relativamente a prácticas de ejecución extrajudiciales, tortura, situaciones de inseguridad ciudadana. Y bueno, ellos hacen básicamente esta recomendación. Y entonces se realizan estas reformas y con ello básicamente también se va a abrogar la Ley Federal para prevenir y sancionar la tortura, que fue publicada en diciembre del año de 1991, ¿sí? Y se crea la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. ¿Por qué se deroga una ley y se crea otra ley? Pues básicamente porque dentro de esta ley para prevenir, investigar y sancionar estos actos de tortura, en el capítulo 4, en el artículo 29, nos habla que al servidor público que en el ejercicio de su cargo como medio intimidatorio, como castigo o por motivos basados en la discriminación, veje, maltrate, degrade, insulte o humille a una persona, entonces todo lo que estaba manifestado en la segunda fracción del artículo 215 pasa básicamente a ser tomado por esta Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y entonces la absorbe. De ahí entonces que se abrogue la segunda fracción y se establezca en el capítulo 4 de esta Ley General, en el artículo 29, todo ejercicio individuo a cargo de este servidor público, ¿sí? Y entonces es aquí donde lo va a retomar. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito entonces de qué es esa fuerza pública que en ocasiones puede estar permitida, pero cuando esta fuerza pública sea desproporcional a la situación
que se esté llevando o que esté viviendo el cuerpo policial, entonces es que esa fuerza pública puede exagerar y puede ocasionar lesiones a las personas que van a ser detenidas. Y bueno, entonces definamos lo que es una fuerza pública. A grandes rasgos sería ese instrumento legal legítimo y necesario que se va a realizar en situaciones, actos o hechos que pongan en peligro la vida de las personas o la libertad o el orden o la paz pública, así como la integridad y el patrimonio de los derechos de las personas. Entonces, cuando suceda esto, sí podemos utilizar la fuerza pública. Para esto tenemos que entender que con relación a la fuerza pública, pues empieza a haber una relación de ambigüedades o de uso de esta fuerza de manera desequilibrada, ¿sí? Y entonces a veces, o sea, sí uso la fuerza pública, pero a veces la fuerza pública fue exagerada, ¿sí? Entonces, la autoridad empieza a realizar, pues, documentos los cuales ayuden a que estas autoridades o cuerpos de seguridad pública puedan tener lineamientos que los ayuden a poder saber qué es lo que pueden hacer, qué está permitido y qué está fuera de ese marco legal. Y entonces, en abril del año 2012, se publica el acuerdo 04/2012, en donde se van a emitir los lineamientos generales para la regulación del uso de la fuerza pública por parte de todas esas instituciones policiales. Y bueno, entonces dentro de este acuerdo, pues básicamente el propio acuerdo establece que la Suprema Corte de Justicia pues avala el uso de la fuerza pública y que dicho uso por estos cuerpos policiales se encuentra básicamente manifestado o referido dentro de los principios exigidos en el artículo 21, que van a ser los principios rectores de las funciones de los cuerpos de seguridad pública. Y bueno, ¿y cuáles serían estos principios? Pues que el uso de la fuerza pública sea legal, o sea, conforme a derecho, ¿sí? Que esté realizada en un acto donde ya habíamos hablado, haya un, se ponga en riesgo la seguridad pública, ¿sí? O la seguridad de un sujeto o una persona o del propio policía, que sea con objetividad, que sea con eficiencia, que sea con un profesionalismo, que sea con honradez y que sea con respecto a los derechos humanos. Esto es muy importante porque toda conducta que esté fuera o sea violatoria de estos derechos humanos, pues básicamente es sancionada por dicho acuerdo. Y entonces, eso lo podemos, Berito, ahí yo nada más, y que eso lo podemos ver de manera como bastante ejemplificativa, en donde en muchas de las ocasiones hemos encontrado víctimas, y no hablando únicamente de tortura, sino de desapariciones forzadas, en donde de pronto no es legal, ¿no? O sea, como esto, y un caso como muy ejemplificativo, pues sería la parte de los estudiantes de Ayotzinapa, ¿no? Es decir, esta parte de la legalidad se va a volver muy importante, en donde tiene que ser en situaciones específicas, en donde no nada más por el hecho que le da el poder al policía el traer el uniforme o el traer el arma, poder realizar acciones en las cuales puede llegar a lastimar a terceras personas e incluso privarlas de la vida, ¿no? Ahí no está actuando mediante un margen de legalidad y entonces ahí eso se vuelve bastante importante porque entonces se está involucrando en un delito.
Sí, si bien es cierto, la actuación de estos cuerpos de seguridad es muy complejo, ¿no? Porque los cuerpos pueden a lo mejor hasta planear las acciones que van a realizar a lo mejor en un motín, ¿no? Como en el caso de Ayotzinapa. Pero, ¿qué pasa cuando realizas la planificación de este operativo, pero no cuentas o desconoces ese factor sorpresa, ¿no? Sobre situaciones inesperadas, ¿sí? Y entonces, más adelante vamos a ver que hay una ley nacional que habla sobre el uso de la fuerza y esta te dice que debe de ser gradual, debe de ser progresiva, debe de ser proporcional, debe de ser diferenciada y que se debe de agotarse de manera simultánea hasta que, si ya no hay otra cosa más, o sea, vas a realizar el uso de una fuerza letal. Entonces, realmente en la práctica sí es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil cuando te enfrentas a situaciones, pero también es cierto que son personas, o sea, que tienen un adiestramiento para poder realizar o manejar este tipo de situaciones, que no son fáciles, pero sí hay que tratar de evitar la confrontación. Si bien es cierto, estas personas van a tratar de confrontar, y tú tienes que guardar hasta evitar, o sea, no caer en esa confrontación, para entonces respetar esos derechos humanos de esta población. ¿Sí? Sí es difícil, pero bueno, o sea, así lo establece. Ok, bueno, entonces, si estamos hablando de el uso de esa fuerza contra personas humanas, ¿sí? Y entendamos que para realizar este uso de la fuerza en determinadas circunstancias, por lo general siempre va a dar lugar a lesiones graves o a una pérdida de la vida de alguna persona, ¿sí? Entonces, ¿cómo definimos fuerza? Fuerza básicamente es ese medio que va a realizar o que va a realizar este cuerpo policial para lograr el control de una situación, la cual bien habíamos dicho que es difícil o ellos realizar una estrategia en el operativo, pero que ese factor sorpresa o esa situación inesperada sí puede conllevar a que en algún momento pueda salirse todo de control. Pero ese es el medio por el cual estas instituciones realizan el control de esta situación. Y bueno, entonces nos hablan de que es una fuerza, independientemente de la fuerza, ¿cómo la vamos a clasificar? Y entonces tenemos a la fuerza no letal, que la definimos como aquella que no tiene la intención de causar un daño físico o la muerte a este infractor, ¿sí? Simplemente vas a realizar la detención de esta persona, la cual no va a oponer ninguna resistencia y entonces vas a realizarla sin ocasionarle ninguna lesión. Pero tenemos a esa fuerza letal. La fuerza letal es aquella que puede causar exactamente lo contrario, ese daño físico o severo o la muerte. Y que el policía, pues, debió de haber realizado ciertos pasos, los cuales ya habíamos dicho, que debe de ser gradual, que debe de ser progresiva, que debe de ser proporcional, que debe de ser diferenciada, hasta que lo último que sea el uso de esta fuerza letal, ¿sí? Por lo tanto, hablamos que, por ejemplo, la primera fuerza antes de llegar a la fuerza letal puede ser la fuerza persuasiva, que básicamente es aquella orientada para poder mantener ese orden público, ¿sí? Que todo se encuentre bajo un control. Pero, ¿qué pasa cuando este orden público se empieza a perder? Entonces hablamos de una fuerza disuasiva, ¿sí? La fuerza disuasiva es la que está orientada para tratar de evitar que se pierda ese orden público que en ese momento se está presentando. Y la fuerza epiléptica ¿a qué se denomina? Pues es básicamente aquella orientada a que cuando se pierde ese orden público, bueno, se trate de restaurar ese orden público, procurando básicamente la supervivencia del objetivo de otro. Y bueno, ¿cómo llevamos a cabo esta persuasión o este mantenimiento o esta disuasión? Pues básicamente nos establece dicho acuerdo que lo primero
es la verbalización, que es el uso de las palabras, el uso de la voz, el uso de tratar de que este cuerpo policíaco trate de disuadir, de mitigar a este infractor, ¿sí? Para que dicha acción pues evite esos medios violentos por estos cuerpos policiales y que dichos comandos de verbalización deben ir desde el inicio hasta el final de la intervención policial. ¿Sí? Después tenemos el control físico. El control físico sería básicamente las acciones que van a realizar estos cuerpos policiales para controlar a las personas que están oponiendo una resistencia o que están obstaculizando la intervención o el arresto de estas personas por parte de estas policías. Entonces, ahí lo que vamos a tratar es de usar ciertas medidas de sometimiento, no golpes, simplemente sometimiento. ¿Sí? Después tenemos a la resistencia activa. La resistencia activa básicamente es ya cuando se está perdiendo el orden público. Entonces, ¿qué habla? Esta resistencia activa es básicamente cuando estas personas o estos infractores que van a realizar acciones con propósito de dañar a esa autoridad o de dañar bienes que se encuentran a su alrededor, ¿sí? Y entonces, estos cuerpos policiales, ¿qué van a hacer? Utilizar esa fuerza disuasiva o, si ya todo esto ha perdido el control, utilizarán la fuerza epiléptica, que es básicamente la restauración de ese orden público, no cayendo en provocación, porque aquí es muy importante. Si bien es cierto, la adrenalina está a su máxima expresión, los cuerpos policiales tienen que aguantar la situación que están viviendo, ¿sí? Y entonces, aquí, pues básicamente los que estarían siendo más lesionados serían los cuerpos policiales que los infractores, ¿sí? Que a veces es difícil, ¿no? Ya lo habíamos dicho, es difícil porque llega un momento que se pierde ese respeto y bueno, son seres humanos y entonces empiezan a responder, pero no debe de ser. Y bueno, aquí básicamente hablaríamos de esto, de esta fuerza epiléptica, ¿sí? Que es la resistencia. La resistencia se va a dividir en dos, en una pasiva y en una letal. Entonces, la resistencia pasiva básicamente es cuando una persona se va a negar a obedecer una orden de ese cuerpo policial o de esa autoridad policial, ¿sí? Y entonces, al momento de negarse, ahí es donde va a haber situaciones que no es lo que se busca, o sea, se trata de restaurar ese orden público sin que vayan a implicar actos que pongan en peligro la vida o la integridad de estas personas. Y entonces, bueno, o sea, por ejemplo, los estudiantes, ¿no? Cuando hacen sus manifestaciones, bueno, los estudiantes, o sea, tiran, como vemos aquí, piedras y todo eso, y lo que tienen que hacer es una resistencia pasiva, pero que a veces, o sea, es difícil, ¿no? A veces los cuerpos policiales pues tienen que retraerse, ¿no? Para tratar de salvaguardar su propia integridad física. Y la resistencia violenta, bueno, es cuando este orden público ya se pierde en su totalidad. Aquí ya la realización de las acciones o las omisiones por parte de estos provocadores, o sea, es total, no hacen caso a las órdenes de esta autoridad policial, hay provocación, hay daños también a lo que serían los muebles o bien inmuebles, vehículos, ¿sí? Y al tratar de impedir que sean estos detenidos, ¿sí? Y bueno, o sea, todo esto sí puede conllevar a la realización de lesiones o que se vayan a provocar lesiones, que pueden ser desde leves, graves o que pueda la pérdida de la vida de alguna persona. Fíjate que ahí me llama la atención, ¿no?
y habría que hablar un poco sobre la psicología de las masas. Y entonces, cuando hablamos de la psicología de las masas, hablamos de la pérdida de la racionalidad. Y entonces todos nos movemos, lo voy a decir así, con palabras como llanas, ¿no? Todos nos movemos como si fuéramos animalitos, porque en ningún momento logra pasar lo que estamos haciendo por la parte del pensamiento. Por la parte cognitiva, la anticipación del hecho, si no, la adrenalina está hasta arriba, ya sea tanto por los infractores, también como por parte de los cuerpos policíacos. Y entonces, súper difícil poder ahí frenarse tanto de un lado como del otro lado, porque cuando se actúa en masa, entonces no se piensa. Y cuando no se piensa, se cometen barbaridades por parte de los dos Maestra, lugares. disculpe, Ámbar. y perdón que le interrumpa. Es como como la famosa frase de los borregos, ¿no? Que siguen nada más por seguir y no analizan la situación, no se ponen a reflexionar de lo que está pasando, sino de que se sigue un patrón, ¿no? Así es, Ámbar, tiene que ver con esa parte, ¿no? A veces, y esto lo podemos ver muy claro en las manifestaciones, en donde se alebrestan los ánimos y entonces ya nadie se puede frenar. Y si a eso le abonamos que traemos toda una historia de enojo contra los gobiernos, porque los gobiernos no son lo que nosotros queremos que sean, porque estamos poniendo expectativas muy, muy altas hacia los gobiernos y las expectativas tan altas hacen que con estas formas de ser de los gobiernos, principalmente a través de los cuerpos de seguridad pública, como son las desapariciones forzadas, las muertes, las torturas, evidentemente en ese momento que tenemos que estar en grupo, actuando todos juntos, pues vamos con todo, porque ahí va a salir todo el enojo que traemos contenido. Entonces, detenerse cuesta mucho trabajo para ambos bandos, por decirlo de alguna manera. Qué difícil esto es para los policías. Sí, y además, o sea que en ese momento estás viendo que corre peligro tu vida, ¿no? Entonces, independientemente de que trates de salvaguardar la situación o tratar de restaurar la situación, también en este momento, o sea, tratas de defender tu vida, ¿sí? Por la situación que se esté viviendo. Sí, es muy difícil, sí, la cuestión de la resistencia a la violencia. Bueno. En dicho acuerdo también se establece la agresión potencialmente letal o como nosotros la conocemos como una fuerza letal, ¿sí? Que básicamente sería aquella orientada a detener las acciones que atentan contra la integridad de las personas, aunque no se pueda garantizar la supervivencia, que es su objetivo, ¿no? Y aquí no va a importar si el tipo de dispositivo que se vaya a utilizar o cómo se use. ¿Sí? Entonces, dentro de esa agresión potencialmente letal, que ya dijimos que son acciones de una persona que represente una agresión o que ponga en peligro inminente la vida por un tercero o del propio policía, pues aquí básicamente él va a tratar de defenderse. ¿Sí? Si estamos viendo... No sé si recordarán un caso en el cual había una persona que estaba agrediendo, creo que con un machete a su esposa o a su pareja, y en eso llegó una policía, y entonces al tratar de evitar o separar la agresión, esta persona se le vino encima, y entonces al ver que corría en peligro su vida de manera inminente, pues, o sea, lo que hizo fue disparar y matar a esta persona, ¿sí? Entonces, es aquí cuando van a haber ciertas circunstancias o ciertas atenuantes que va a tener la policía para el uso potencial de esta fuerza letal
y que en determinadas circunstancias, o sea, va a poder ser no sancionado por esta actuación. Pero más adelante vamos a ver, o sea, cuáles serían estas circunstancias, ¿sí? Porque debe de ser un peligro real e inminente, o sea, no es algo que diga, bueno, yo creí, supuse que iba a sacar un arma porque hizo un movimiento. No, o sea, ahí ya no aplicaría. Fíjate que esa parte que acabas de comentar, yo creo que aquí vale como mucho la pena para los que nos dedicamos al estudio de la conducta, poder saber qué es lo que estaba pasando por la cabeza en ese momento, ya sea de un lado o del otro lado, ¿no? Ya sea de los que están en ese momento transgrediendo y los que están conteniendo. A nosotros nos pasó dentro de las evaluaciones que realizamos, un policía que nos tocó evaluar en donde dice que pasan a un Oxxo y entonces se baja a comprar un agua y en ese momento que él entra al Oxxo, hay una persona con su mano adentro de la chamarra. Y entonces él piensa, obviamente de mal aspecto, un hombre de mal aspecto, y entonces él piensa, el policía piensa, que está a punto de sacar un arma y asaltar a la cajera del Oxxo. Entonces lo que hace de manera inmediata él, saca su arma y sin pensarlo 2 veces le dispara. Y le dispara a la persona que está ahí parada. En ese momento llega otra persona y entonces él hace otro disparo y mata a uno de ellos y el otro queda lesionado, pero queda lesionado de gravedad. Y entonces, pues ya se hace toda la investigación, lo detienen, se llevan al lesionado al hospital y cuando yo le pregunto, y entonces lo estoy evaluando y le pregunto, oiga, ¿y usted qué sintió cuando le dispara? Es decir, ¿en qué pensó en ese momento, no? ¿Qué pasó por su cabeza en ese momento? Y me dice, pues yo sentí mucho coraje. Y le digo, ¿por qué? ¿Por qué sintió mucho coraje? Y me dice, sentí mucho coraje porque no logré matarlos a los dos. Ese tipo de gente se tiene que ir acabando. Y ya no le dije nada, ¿no? O sea, yo seguí con mi entrevista y preguntando lo que faltaba. Pero ¿cómo se pierde pues ahí, no? Esta parte en donde obviamente no llegó a la cárcel porque hubo que protegerlo, ¿no? Y entonces estaba siendo amenazado por el que se había quedado vivo. Y entonces la idea era o se decía que el otro en ningún momento siquiera le había dicho a la cajera, dame todo el dinero que tengas ahí. Y cuando lo revisaron, el otro no traía un arma en la chaqueta, ¿no? Y entonces, ¿qué tan difícil se vuelve? Porque la realidad es que la salud mental de las personas que están en el área de los cuerpos policiales también se va perdiendo. También se va perdiendo y entonces la gente se va volviendo paranoica en esta parte de lo que hacen de manera cotidiana. Entonces, qué difícil esa parte para ellos. Sí, sí es cierto eso que comentas. Además que somos dados mucho a realizar estereotipos, ¿no? O sea, si vamos en la calle y vemos una persona que viene, pues, a lo mejor con una ropa muy desgastada, donde se ve que es una persona que no está bien aseada, automáticamente pensamos que esa persona nos va a hacer algo. Pero si vemos una persona súper vestida, con su traje, y a lo mejor puede traer la mano en ese saco, ¿no? Y a lo mejor sí puede traer hasta una pistola. O sea, nosotros en ningún momento vamos a pensar que nos va a hacer algo, ¿no? ¿Por qué? Porque pensamos que con relación al estereotipo que está manejando, pues no sería un asaltante. Y a la otra persona, como tú dices, ¿no? Ni siquiera traía un arma.
el otro, o sea, se imaginó, hizo toda una historia, ¿no? Y ni al caso, pues, o sea, sí somos dados muchos a hacer este tipo de estereotipos que nos llevan a acciones que no son adecuadas. Sí. Ok. En este caso, por ejemplo, sería un etiquetamiento, ¿es correcto? Pues yo digo que sí, o sea, empezamos a hacer etiquetas con relación a esos estereotipos, ¿no? Como que aquí no sé si me va a dejar mentir Tony, que tiene más experiencia con relación a la criminología, dentro de esta ciencia ubica a que quien tiene más o que son más propensos a realizar una conducta delictiva sería las personas de bajos recursos, ¿sí? Por toda la situación, pero no es, o sea, algo que deba ser real o contundente, o sea, toda persona que es de bajos recursos va a cometer un delito. No, pero si bien es cierto, o sea, muchas personas, o sea, piensan que eso es lo que puede suceder con mayor frecuencia. No sé tú qué tengas que comentar, Tony. Sí, la verdad es que eso nada más son estereotipos. Si bien es cierto que la mayoría de la gente que se encuentra dentro de las cárceles es gente pobre. Dice un dicho coloquial que en la cárcel están los pobres, los feos y los tontos, ¿no? Y yo le anexaría y los que no le importan a nadie, ¿no? La realidad es que sí es así, están los más pobres, los que no tienen dinero para corromper, ¿no? Y mucho dinero para poder corromper a los que se encargan de la justicia, y son los que están ahí. Entonces, eso no quiere decir que las personas que tienen una situación económica media, alta, que no tengan que cometer alguna conducta ilícita. Realmente sí lo hacen, pero como tienen dinero para poder pagar a las víctimas, para poder pagar a los que aplican la justicia, para poder manejarse en el ámbito de la corrupción, pues no van a llegar. Ellos no van a llegar. Y Maestra, no... perdón nuevamente que le interrumpa. No, está bien. Yo pondría el ejemplo de la cuestión de las víctimas, lo que es la reparación del daño, como tiene ahora sí que el agresor, en este caso, el recurso económico, se le hace más fácil, ok, pago esto y ya está, pero no se dan cuenta de la cuestión emocional de la víctima. Cree que con el dinero ya se reparó esa situación. Yo pondría ese ejemplo. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Ámbar, pensando que ahí ya se repara, pero yo creo que aparte de lo que tú señalas de como tengo dinero puedo repararle a la víctima, habría que hacer un estudio de personalidad del imputado, ¿no? Para poder determinar qué tan peligroso o riesgoso es esa persona, para poder uno tener los elementos de poder saber si nada más con la reparación es suficiente o no es suficiente. Pero ahí claro, habría que analizar más ya de personalidades, ¿no? Sí, que ya lo haremos más adelante. Ok. Gracias, Vero. O sea, continuamos. Y básicamente aquí en esta pirámide, pues resumimos todo lo que hemos referido, ¿no? Tenemos la resistencia pasiva, tenemos la resistencia activa y tenemos el uso de esa fuerza letal. Y entonces, ¿cuándo la vamos a aplicar? Bueno, la resistencia pasiva básicamente sería en acciones en las cuales no haya una resistencia por parte del infractor, ¿no? Hay un control mediante un contacto, ¿sí? Y hablamos de una resistencia activa básicamente cuando ésta opone resistencia a dicho sometimiento que va a poner la policía, ¿no? Ahí es cuando los cuerpos policiales, hacen uso de estas tácticas defensivas. Y bueno, si ya se pierde todo esto y hay riesgo de esta integridad
física de este cuerpo policial o de otras personas que estuvieran alrededor, bueno, pues entonces se hará uso de esta fuerza letal. Espérame. Ok. El artículo 20 de dicho acuerdo habla básicamente de lo que habíamos referido, la realización de este informe homologado, que ya habíamos dicho la importancia de él, la cual ahí se va a plasmar la actuación que realiza este cuerpo policial al llegar a un lugar donde se presume ha ocurrido un hecho delictivo, y tiene que hacer una narrativa desde que llega, la hora que llega, a dónde llega, cuáles son las personas con las que llega, la unidad a que llega, o quién le hizo notificación de que en ese lugar se estaba realizando alguna conducta delictiva, ¿sí? Si hubieron detenidos, cuántos hubieron, si opusieron resistencia. Y ya habíamos dicho, bueno, que este informe policial homologado, pues es el que se va a valorar sobre la actuación de esta policía en dado caso o en situaciones en las que haya una denuncia en el cual haya habido uso excesivo de la fuerza, ¿sí? O en casos de tortura. Bueno. También, con relación a todo esto y tratando, o sea, porque, bueno, independientemente que había un acuerdo, pues, o sea, habíamos dicho que siguen habiendo las denuncias a la autoridad que trata de proteger los derechos humanos, los derechos fundamentales, que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y bueno, se crea el protocolo de actuación para el uso de la fuerza por parte de los integrantes del Servicio de Protección Federal. Este protocolo básicamente es publicado el 12 de diciembre del año 2016 y es de observancia obligatoria para todos los integrantes de estos cuerpos de seguridad pública. ¿Esto qué quiere decir? Va a establecer parámetros y condiciones mínimas necesarias para el uso de la fuerza en el ejercicio de la función de estos cuerpos de seguridad. Entonces, norma la actuación o regula la actuación y nos dice qué pueden hacer ellos o qué tienen permitido hacer y qué no tienen permitido hacer. Y en qué circunstancias dicha actuación, o sea, puede ir desde lo más gradual hasta llegar hasta una fuerza letal. ¿Sí? Y bueno, en este protocolo, en su artículo 4, habla básicamente de cuándo se puede hacer uso de esa fuerza o por qué se hace uso de esa fuerza. ¿Cuál es el objetivo del uso de esa fuerza? Y bueno, primero que nada es cumplir la ley, o sea, para que se realice el cumplimiento de la ley sobre algo, ¿no? Algo que esté suscitándose en ese momento. Otro es para evitar la violación de los derechos humanos y poder garantizar ese orden público, ¿sí? Que se está alterando. Si bien es cierto, ya habíamos hablado que la fuerza persuasiva está orientada a mantener ese orden público. Bueno, entonces aquí se va a hacer uso de esa fuerza para mantener ese orden público o cuando ya se trate o se esté perdiendo ese orden público. La tercera es para mantener el Estado de Derecho. La cuarta es evitar la toma, destrozos o daños de alguna propiedad pública o privada, ¿sí? Que esté siendo dañada, por ejemplo, no sé, en un motín que pudiera haber. Entonces, en ese momento se va a hacer uso de esa fuerza. La cuarta, básicamente, sería para mantener el normal funcionamiento del servicio público ante una agresión. Esa es la quinta. La sexta, repeler también la agresión real, inminente y sin derecho, ¿no? Que se esté propiciando a esta autoridad. La séptima está
para poder controlar la resistencia de personas para lograr su detención con lo ordenado a una autoridad o en casos de una flagrancia, ¿sí? Entonces, en ese momento ellos podrán realizar el uso de la fuerza pública para prevenir la comisión de conductas ilícitas y todas las demás tendientes a la protección o defensa de las personas. En dicho protocolo, también en el artículo 5, nos habla de cuándo podrán hacer uso de la fuerza de manera gradual. ¿Sí? Entonces dice, cuando exista un riesgo o una amenaza hacia las personas o bienes o hacia estos cuerpos de seguridad, podrán hacer estos el uso de la fuerza, pero como ya habíamos comentado, la cual debe de ser gradual, progresiva, proporcional, diferenciada, hasta agotarse de manera simultánea. Y entonces, ese uso de esa fuerza gradual, dice, primero, ¿cómo se va a realizar o a llevar a cabo? Pues primero con la presencia de ese cuerpo de policial, ¿no? O sea, el hecho de que nosotros veamos a una autoridad, el simple hecho de ver el uniforme, o sea, evita que la persona cometa un hecho delictivo, ¿sí? O sea, si alguien va a asaltar y en ese momento ve a una autoridad policial, pues ¿qué hace? Ya no hace absolutamente nada. Entonces, la presencia de esta autoridad es muy importante porque nos está dando un mensaje visual. Después sería la verbalización, que básicamente tendría que utilizar comandos verbales para inducir al agresor a que deje de realizar esa conducta hostil o también tratando de advertirle que de no hacerlo, pues entonces sí se va a tener que llevar a cabo el uso de la fuerza, ¿sí? Pero si aún así no hace caso, bueno, entonces vamos bajo un control de contacto y entonces ahí sí vamos a tener que usar técnicas de control físico para inhibir la resistencia pasiva de esta persona, o sea, el que trata de evitar que sea detenido, pero entonces solamente con maniobras o tácticas utilizadas por estos cuerpos policiales. El protocolo no establece cuáles serían estas técnicas de control físico, ¿sí? Pero bueno, o sea, si vamos a pensar que estamos tratando de someter a una persona, pues sería básicamente encontrar lesiones a nivel de brazos, ¿sí? Tratando de someterlo, ¿sí? O al momento de ponerle las esposas, pues vamos a tener aquí equimosis o zonas equimóticas excoriativas. Si al momento de ponerle las esposas las aprietan fuerte, pues vamos a tener lesiones, ¿sí? Entonces, derivada de ese control físico, pues serían las lesiones que nosotros podemos observar o encontrar al momento de hacer la revisión médica. Después, bueno, si no sirve ese control físico, o si aún así él se sigue forcejeando, pues entonces vamos a una reducción física de los movimientos, que sería básicamente la inmovilización y el control del agresor cuando éste vaya a poner resistencia activa. Y bueno, ¿y cómo realizamos esa inmovilización del agresor? Igual, usamos estas técnicas de control físico o ya utilizamos algún medio, algún objeto de contención mecánica, por decir un tolete, ¿sí? O pueden ser los candados de mano o los cinchos de seguridad que podemos poner en las manos, ¿sí? Y bueno, pero ante todo con respeto a la integridad física de las personas y a los propios derechos humanos. Pero si aún así todavía la situación no se controla, entonces sí llegaremos al uso de la fuerza, pero no letal. Y cuando hablamos de un uso no letal, sería básicamente el uso de armas intermedias u otros objetos que no vayan a causar un daño severo, ¿sí? Y básicamente aquí sería, el propósito del uso de esa fuerza no letal sería de alertar o advertir al agresor que de continuar con esa resistencia activa, lo único que va a ocasionar es que entonces yo use un arma letal. Y entonces pasaríamos al último punto, que sería la fuerza letal, que sería ya el empleo de estas armas, ¿sí?
y que esas son las que causarían el daño físico severo, ¿sí? Que podía ser temporal, pero aquí, bueno, lo maneja el protocolo como permanente, ¿no? Si estamos hablando un daño físico severo, pues entonces y que sea permanente, entonces estamos pensando que pues las lesiones que se están ocasionando derivadas de esa fuerza mental sí son importantes e incapacitantes, ¿sí? Y bueno, que pueden llegar hasta la muerte. Pero de eso nos habla cómo va haciéndose la serie de pasos que tiene que realizar esta autoridad para poder evitar la agresión de esta persona al momento de tratar de someterlo. Y bueno, igual que en el acuerdo, igual el protocolo nos sigue manifestando o lo sigue mencionando. La fuerza debe de ser gradual, debe de irse, va siendo progresiva, debe de ser proporcional a la situación que se está viviendo, ¿no? O sea, porque a veces hemos visto, muchas veces en la televisión, ¿no? Que tratas de someter a una persona como 5 personas. Entonces, o sea, y ahí ya no es proporcional a la situación que se está viviendo, ¿sí? Es diferenciada y se tiene que agotar, como ya hemos visto, o sea, del paso 1 hasta el paso 7. Si no se llega a contener estos, si se agotan todos estos elementos, bueno, entonces ya nos iremos a esta fuerza letal. Pero no podemos ir del paso 1 hasta el paso 7, no. Y todo esto tendrá que hacerse de manifiesto en este informe policial homologado del cual hemos estado refiriéndose. Sí, claro, es decir, el policía tendría que ir poniendo ahí en el informe por qué es que va subiendo de intensidad el tipo de conductas que va presentando, de actos que va presentando, ¿no? Y aquí es importante que lo podamos diferenciar con lo que sería la parte de la tortura, la cual vamos a desmenuzar la clase que viene, porque cuando hablamos de esta parte, de la parte de la tortura, estaríamos hablando que cuando se lleva a cabo generalmente ya se hace de manera dolosa. La persona ya está inmovilizada, la persona ya no se puede defender, la persona ya no está provocando y entonces se ejerce ese tipo de agresión, ¿no? Entonces ahí sería como un paso importante para poder señalar la diferencia entre lo que sería el uso irracional de la fuerza y lo que es la tortura. Así es. Y básicamente en el artículo 8 de este protocolo habla de lo que tú estás refiriendo, ¿sí? O sea, ¿en qué momento queda prohibido el uso de esta fuerza por parte de estos cuerpos de seguridad? ¿Esto qué quiere decir? Que se usa de manera indebida. Y nos lo refiere. En la fracción primera, nunca se tiene que usar esta fuerza como un fin de venganza, ¿sí? O sea, el policía no se puede vengar o puede hacer castigar a alguien, ¿sí? Que porque estaba golpeando a su esposa, entonces llega lo detiene y, sí, entonces, pues ahora ponte con uno de tu mismo sexo y que lo empiece a golpear. Eso no puede ser, o sea, ahí el uso de la fuerza está aplicada de manera indebida. Otra es que se realice este uso de la fuerza para infligir, castigar o tolerar algún acto de tortura o otros tratos o penas crueles, inhumanes o degradantes, como lo hacías mención. O sea, los cuerpos de seguridad no pueden realizar la aplicación de esa fuerza para instigar o tolerar o realizar estos actos de tortura o tratos o penas crueles e inhumanos. ¿En qué otro caso mencionaba? Nos dice que es controlar a una persona con la aplicación de técnicas de defensa personal que restrinjan la respiración o la irrigación de la sangre al cerebro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí en una de las diapositivas el caso de, ¿cómo se llama esta persona? George Floyd, en Estados Unidos, en el cual el policía, al tratar de someterlo, ¿qué hace, no? Aplica una técnica que le va a ocasionar
una obstaculización de la circulación o puede alterar el flujo de la respiración y ocasionar la muerte, como en el caso de esta persona. ¿Sí? Y en la fracción cuarta, básicamente sería que una persona que ya está esposada, la pongas en una posición que vaya a alterar o a restringir su respiración y que le ocasione una asfixia. Entonces, sí es importante valorar cuáles son las técnicas que vaya a utilizar de sometimiento de estos cuerpos de seguridad y que puedan ocasionar el abuso de esa fuerza por parte de estos integrantes. Tenemos más, o sea, dentro del aspecto médico, bueno, las 4 primeras eran las que me llamaron mucho la atención, o sea, y que nosotros cuando valoramos la actuación de un cuerpo de seguridad o de una policía en una denuncia en el cual se presuma actos de tortura o uso indebido de la fuerza, pues lo que nosotros tratamos es de valorar qué fue lo que hizo la policía y que no debió de haber hecho derivado de este protocolo, ¿sí? Que es muy explícito, ¿sí? Habla y maneja parámetros en los cuales la actuación no es adecuada y que a nosotros nos ayuda mucho en nuestra práctica de investigación. El cuarto básicamente sería el realizar disparos, ¿sí? Desde un vehículo en movimiento o hacia un vehículo en movimiento. Y que va a ser excepción cuando no haya otra alternativa para tratar de evitar. El sexto sería disparar a través de una ventana o una puerta, o sea, algo que no te permita poder identificar de manera plena qué hay detrás de esta puerta o de esta ventana o de este obstáculo que tú tienes, ¿sí? O sea, no puedes disparar nada más así, porque qué tal si al otro lado hay una familia o hay un niño, entonces puedes ocasionar la muerte, ¿sí? Otro sería igual, el de tratar de disparar para controlar a personas que solamente se encuentran causando daños a objetos materiales. O sea, no están realizando lesiones a personas, o sea, se están dañando o causando daños a objetos, ¿sí? Entonces, no por eso tú vas a tratar de disparar para controlar a esas personas, ¿no? Entonces, solamente que hayan daños por actos de terrorismo o afectación de servicios públicos vitales. El noveno sería disparar para neutralizar a personas cuyas acciones únicamente pueden producir lesiones o daños a sí mismas, ¿sí? El décimo, el emplear de manera excesiva y desproporcional el uso de las armas intermedias. Y el onceavo, todas las que contravengan los principios del uso de la fuerza. O sea, lo deja abierto para cualquier situación que pudiera presentarse. Y bueno, o sea, llegamos hasta la figura más importante de este gobierno de López Obrador, que es básicamente la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. Sí. Esta ley nacional es publicada en el Diario Oficial el 27 de mayo del año pasado, del año 2019. Y es una ley que también va a regular la actuación de estos cuerpos de seguridad. Habla también que es una ley que es de observancia general y en el capítulo 2, que habla sobre los principios del uso de la fuerza, en el artículo 4, pues nos hace mención de qué principios rigen la acción de estos cuerpos de seguridad con relación a esta ley nacional. Y bueno, los principios, el primero es una absoluta necesidad. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente el uso de la fuerza debe de ser lo último que tiene que realizar este cuerpo de seguridad, ¿sí? Si bien es cierto, ya habíamos dicho que el protocolo y el acuerdo habla de que debe de ser este uso de manera gradual y paulatina, progresiva, proporcional, diferenciada, hasta que no haya otra cosa, entonces sí nos marca que es
lo último, es la última alternativa que puede tener este cuerpo de seguridad, que debe de ser con apego a la ley, con apego a derecho, tratando de pues proteger las garantías individuales, los derechos humanos, ¿sí? Que que tiene el principio de prevención. ¿Qué quiere decir esto? Que para esto debes de planificar. Planificas lo que tú vas a realizar, aunque ya habíamos comentado, ¿sí? Que en esta prevención o planificación de lo que tú vas a realizar, no sé, en un posible operativo, ¿sí? Van a haber factores sorpresas o situaciones inesperadas, o sea, que van a poder sacar esta planificación de este operativo, ¿no? Y que pudieran ocasionarse o llevarse a cabo lesiones o daños a terceros, ¿sí? O a los mismos policías. Pero lo que se trata de realizar en esta prevención es minimizar esos daños que pudieran resultar. Que debe de ser proporcional, ya lo habíamos hablado en el protocolo y en el acuerdo, ¿sí? Que básicamente sea acorde con el nivel de resistencia ofrecido por el agresor. O sea, yo no puedo someter a una persona entre 4 o 5 y a lo mejor ya la sometimos y todavía seguimos pateándola y golpeándola. No, o sea, entonces allí nosotros incurrimos, ¿sí? Entonces, toda la acción que se realice en la práctica del uso de la fuerza debe de estar regulada por estos 5 principios. Y el último sería básicamente la de rendición de cuentas y vigilancia, que básicamente sería los controles que va a utilizar los diferentes cuerpos policiales para poder evaluar las acciones del uso de la fuerza por parte de estas autoridades en el desempeño de sus funciones. Eso lo maneja el artículo 4. Pero, ¿qué nos dice el artículo 6 de esta misma ley? Bueno, el artículo 6 básicamente nos habla del impacto del uso de la fuerza en que en estas personas estará básicamente graduada por varios elementos. Primero sería, o sea, si yo soy una autoridad o un policía, el uso de la fuerza que yo voy a realizar debe de ser, primero, ya lo dijimos también, debe de haber una persuasión. Y dentro de esa persuasión, básicamente, es el de tratar de disuadir, de orientar para mantener ese orden público, ¿sí? Y esto básicamente, ¿cómo lo hacemos? Pues básicamente con comandos verbales, hablando, platicando, tratando de bajar los niveles de tensión que pudiera tener esta persona a la cual está incurriendo en una conducta delictiva, ¿sí? Entonces, el hablar, eso puede a lo mejor mitigar la situación y simplemente ahí acabar y en ese momento ya realizar la detención. Otro impacto sería básicamente la restricción de desplazamiento. Y esto es determinar un perímetro con la finalidad de controlar la agresión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dentro de los mítines o dentro de manifestaciones, nosotros, o sea, bueno, nosotros los cuerpos policiales, lo que tienen que hacer es delimitar un área, ¿sí? Porque si no, imagínense, si no se limita el área, ¿qué va a pasar? Pues todo esto, o sea, se va a exceder, o sea, va a hacerse mucho mayor. Entonces sí es muy importante esa restricción del desplazamiento de ese grupo de personas que está realizando un mitin. Otra es la sujeción, el uso de esa fuerza física, ¿sí? El uso de estas técnicas por los cuerpos policiales para poder someter, y entonces nos habla que debe de ser con moderación para poder lograr ese control o aseguramiento de los individuos, ¿sí? Y que, como ya habíamos dicho, debe de ser básicamente proporcional a lo que en ese momento se esté viviendo o se esté llevando a cabo. Inmovilización. La inmovilización básicamente sería el uso de esa fuerza física, pero con una intensidad para poder someter a una persona y
tratar de restringir la movilidad de esta persona para poder llevar a cabo el aseguramiento de esta, ¿sí? Entonces, dentro de estas fuerzas físicas, bueno, también ver que sea proporcional a la situación que se esté presentando. Ok, tenemos otras que básicamente sería incapacitación, que sería el utilizar una fuerza física con máxima intensidad, pero que nos permite el empleo de algún arma menos letal. Sí, o sea, no vamos a utilizar un arma de fuego. Entonces, ahí, por ejemplo, podríamos utilizar, no sé, o podrían utilizar la policía un tolete, ¿sí? O alguna sustancia química, irritante. Habla, por ejemplo, del uso de estos aerosoles, pero también hay artículos en los cuales habla que el uso de agentes químicos, mal llamados gases lacrimógenos, no está permitido en esta ley nacional sobre el uso de la fuerza. Entonces, sí es muy importante saber qué tipo de agente o si entra dentro de la categoría de aerosol para el uso de la incapacitación, ¿sí? Entonces, hay que valorar toda esta situación para ver si no ellos pudieran incurrir en una falta o en una sanción. Y Fíjate, bueno, el veo objetivo... que, sin embargo, fíjate que estos, ¿no? Aerosoles, la experiencia nos dice que son los que más funcionan, ¿no? Por lo menos dentro de las cárceles, cuando se amotina la gente, lo primero que se utilizan son esos mal llamados gases lacrimógenos y efectivamente es una adecuada forma de control de todo lo que se está teniendo ahí el disturbio y de poder tomar el poder otra vez, ¿no? Y sí hay lesiones, entre comillas, hay lesiones, quedan como con problemas de respiración a veces 24 horas, pero las ocasiones que a nosotros, obviamente, no se utiliza de manera discriminada ni directamente en la cara, sino ahí donde está el disturbio. Y a mí me tocó cuando estaba en las cárceles que lo utilizaran en 2 ocasiones. No hubo muertos, no hubo gente lesionada grave, ¿no? Y fue la única forma que encontraron en ese momento como para tranquilizar las cosas, tomar el poder y no llegar a la parte de las armas, ¿no? Pero sí no están permitidas porque los gases lacrimógenos básicamente requieren calor para poder activarse y no entran dentro de la categoría de aerosol. Entonces, sí está cuestionado el uso de esos gases lacrimógenos. Pero bueno, sí, en la actualidad, o sea, en la práctica se realiza el uso de estos. Ok, entonces, ya no me acuerdo en cuál me quedé, incapacitación, sí, lesiones graves, que sería aquí ya el uso de armas menos letales o armas de fuego, igual tratando de neutralizar a este tipo de personas para poder preservar la integridad, ya sea de la propia policía o de las personas que se encuentren en este lugar, pero la alta probabilidad de ocasionar daños al infractor, pues es mayor, ¿sí? En el otro, como tú bien lo decías, las lesiones no van a poner en riesgo la vida, ¿sí? Serían lesiones leves, ¿sí? O que se pudieran clasificar dentro de lesiones que tardan en sanar menos de 15 días, o a lo mejor en Morelos, de acuerdo al artículo 121, estarían entre las de más de 15, menos de 30, ¿sí? Pero en las lesiones graves, aquí sí ya la probabilidad de ocasionar un daño mayor sí se hace evidente. Y bueno, o sea, la última, que ya sería el uso de esta fuerza letal, es la acción, es una acción que, como ya habíamos dicho, debe de tratar de evitarse hasta el último punto, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente es una acción en la cual tú ya vas a utilizar un arma, que puede ser hasta un arma de fuego, para poder repeler o neutralizar la agresión de esta persona, de este infractor, el cual
no teniendo otra opción para tratar de salvaguardar tu propia vida, puedes poner en riesgo la vida de este agresor y ocasionarle la muerte, ¿sí? Pero sería el último punto y la propia ley nacional lo establece, ¿sí? O sea, la policía puede llegar a ocasionar la muerte siempre y cuando se tengan que establecer o acreditar situaciones en las cuales la policía se encuentre en peligro inminente de muerte, peligro real, peligro inminente de muerte, ¿sí? No, no como lo habíamos dicho hace poco, ¿no? Yo creí, yo presumí, no, eso no aplica, o sea, sí tiene que ser un peligro real e inminente. Bueno, si estamos hablando de amenazas, del uso de esta fuerza letal en una situación inminente, bueno, entonces el artículo 7º de dicha ley nos habla de qué situaciones se pueden considerar como de peligro inminente que la policía pudiera manifestar en ese informe policial homologado. Y entonces, por ejemplo, si el policía está viendo que una persona le está apuntando con un arma de fuego, ¿sí? Pues entonces en ese momento hay un peligro real e inminente, ¿sí? Cuando el sujeto no suelta el arma de fuego, o sea, ya se le dijo, baje el arma de fuego, y esta persona no, pues entonces allá hay un peligro inminente, ¿sí? Cuando la acción de poner en riesgo la integridad física de una persona o cuando haya un peligro por parte de un tercero con un instrumento en el cual haya un riesgo de la integridad de esta persona por el uso de dicho instrumento, hay un peligro inminente, ¿sí? Cuando el infractor pudiera traer un explosivo, ¿sí? Real o a lo mejor una réplica de pero pues la policía no va a saber, o sea, lo único que podría estar viendo a lo mejor sería una granada, ¿no? Entonces, ahí tendría derecho de usar esa fuerza letal inminente, ¿no? Y cuando las acciones que traten a perturbar objetos o sistemas que pudieran tener efectos letales o incapacitantes, también pudiera realizarse esas conductas de uso de la fuerza letal. Pues creo que esto es lo más importante. A mí me gustaría terminar con una frase que dice: algún día Dios no lo quiera, pero si tuviera que alegar legítima defensa a mi favor, entonces diría lo siguiente: conocí la agresión en contra mía, tuve la voluntad de defenderme. Me defendí usando los medios defensivos que disponía, ocupándolos del menor al mayor grado lesivo, de modo y manera que le causé el menor daño posible a mi agresor. Esto lo dice Quintín Cepeda Rubio. Pues no sé si hay algo que comentar con relación a esta ley, a los protocolos, a los certificados, a lo que sería la ley que sanciona la tortura. ¿Alguien que tenga algún comentario complementario? Eli, Elizabeth, Luna, Ámbar, Gustavo. O todo se entendió o nada quedó claro y no entendieron absolutamente nada. Dice Elizabeth que todo quedó claro. ¿Tú, Gustavo? Todo bien, muchas gracias. Muy bien, Elsa. Todo bien, gracias. Gracias. Muy bien, Edith. Ámbar, ¿quieres hacer algún comentario? Gustavo, Ameyali, Meli. Gracias. Meli, no te escuchamos. Tu micrófono creo que está apagadito. Ahora sí me escuchan. Bueno, ahorita como no sé, creo que todo muy claro. La verdad quedó muy claro todo. Me quedaron ahora, se me aclararon muchas dudas que tenía yo,
pero la verdad sí fue muy específica y muy puntual en todo lo que estuvo comentando. La verdad la felicito y sí, me agradó mucho esta clase, me motiva más a estar aquí con ustedes. Qué bueno. Muchas gracias. Gracias, Meli. Vero Montalvo. Mari. Buenas noches nuevamente. Hola, Vero. Que con el sustento de lo que perseguimos, disminuir, vamos un poquito más atrás, que lo entendamos, ya no digamos que apliquemos los protocolos, las leyes de la manera correcta, de la forma correcta, sino vámonos más atrás desde entenderlo. Estamos acostumbrados ampliamente al uso de la violencia, del maltrato e incluso de la tortura porque son personas criminales. Hay personas que piensan que no tienen ningún derecho por el hecho de haber cometido un ilícito. Por eso digo, no nada más, bueno, estuvo muy, muy claro también para mí, está fundamentado jurídicamente muy claro, pero creo que nos vamos un poquito más atrás con la población en general, que es desde que entiendan los derechos humanos son totalmente, deben ser respetados para cualquier persona, sea víctima o agresor. Gracias. Gracias. Gracias, Vero. Sí, coincido con las dos Veros, con las dos Veros, porque de pronto no es de a gratis que uno empiece a utilizar protocolos. Finalmente los protocolos nos sirven para que se pueda homologar la forma en la cual se va a trabajar y se nos exige que se puedan aplicar porque de pronto cada quien hace lo que le da la gana, ¿no? Entonces nosotros como país, firmante de muchos acuerdos de la ONU, con estas actuaciones y estas regulaciones para salvaguardar los derechos humanos a nivel internacional por parte de la ONU, vienen y nos vigilan y nos señalan en lo que estamos fallando. La clase que viene vamos a hablar de las definiciones, vamos a aclarar las diferentes definiciones de tortura que hay y vamos a hablar de los tratos crueles, inhumanos y degradantes, de lo que les dejé la actividad, lo vamos a platicar. Y también vamos a platicar esta parte de cómo nos han venido de la ONU los relatores a vigilar y no hemos salido nada, no hemos quedado nada bien parados a nivel internacional. Entonces, no es que, ay, qué buenos nosotros y por eso aplicamos los protocolos, los aplicamos porque nos están exigiendo que los tengamos que aplicar. Y el aplicarlos es una forma de regularnos, ¿no? De decir, a ver, ya hay un protocolo que se tiene que aplicar, quiero ver si lo estás aplicando y es para que puedan también internacionalmente tener el control de nosotros en cuanto a nuestras actuaciones. Lo que sí es cierto, yo siempre defiendo a los delincuentes, de pronto pareciera que los quiero, ¿no? Y bueno, cuando nosotros aplicamos y trabajamos con personas que tienen este tipo de personalidades patológicas, a mí me encanta cuando Hilda Marchori dice, es que el delincuente no quiso ser ladrón o criminal, las circunstancias que le tocaron de vida lo fueron encaminando a que se convirtiera en ese monstruo que se convirtió. El otro no dijo, ay, a ver si me formo y me hago un maldito delincuente, ¿no? Nosotros tuvimos oportunidades diferentes, sí, él no las tuvo. Y entonces, ante esa parte, tenemos que entenderlo, sí, como un sujeto patológico, a lo mejor como un sujeto que hace daño, pero que finalmente es un sujeto que no tuvo las oportunidades que nosotros tuvimos. Adelante, Vero. También Hilda Marchiori nos dice que un victimario viene de ser víctima. Sí. Entonces, para que haya culminado con una acción que la ley prevé como delito, antes debió haber sufrido, padecido algo que le llevó al único camino para regular, controlar su mismo yo a ejecutar tal acción. Entonces,
no es, desde mi punto de vista, soy médico, soy abogado, no es el defender a un delincuente con la intención de hacerlo ver ante el Estado como no delincuente, sino que sean respetados todos sus derechos como Claro. persona, como ser humano, y que va a enfrentar precisamente el resultado de su acción. Entonces, no es que se le esté más bien que se esté negando la culpabilidad, sino aún siendo culpable, requiere que se le respete todos los derechos que tiene por el hecho de ser humano. Son inherentes. Entonces, un victimario viene de ser víctima y eso es lo que no debemos perder de vista también. Gracias. Me gusta cómo lo aterriza, doctora, y yo creo que nos vamos a quedar con eso, ¿no? Porque la verdad que lo hace muy bien cuando puntualiza esa parte, no cuando nosotros estamos hablando de trabajar con estos personajes, no quiere decir que estemos diciendo que pobrecitos son buenos y entonces ahora que no caiga el peso de la ley. O sea, la ley va a caer. Lo único que se está buscando, así como acertadamente lo señala, es que cuando se le detenga y cuando se le juzgue, sea en todo momento, ¿no? Cuidando su integridad física y psíquica, ¿no? Y que pague legalmente lo que tenga que pagar. Eso ya no nos corresponde a nosotros los evaluadores y eso lo vamos a ver cuando ya vayámonos encaminando a lo que sería la elaboración del dictamen médico psicológico. Eso no nos corresponde, eso ya le corresponde al abogado. A nosotros nos corresponde únicamente poder señalar lo que estamos encontrando de que lo que está señalando él que vivenció y nosotros poder acreditarlo o poder no acreditarlo, ¿no? Maestra, bueno, sí, adelante, Mari. Hola a todos, buenas noches. Buenas noches. Y también quisiera agregar, maestra, Buenas por noches. ejemplo, que es un problema de sociedad que claramente se ve, o sea, este es un problema de sociedad que, por ejemplo, volviendo al tema del etiquetamiento, o sea, vemos a alguien en la calle con cachucha o gorro o tatuado y ya pensamos que nos va a saltar, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos a los de cuello blanco, ¿no? Que son de fraude y tú ni idea, ¿no? Entonces, sí tenemos que cambiar esta idea como sociedad y también como profesionales y como lo platiqué alguna vez con usted, maestra María Antonieta, que nosotros como profesionales debemos ser muy claros y debemos de verdad hacer justicia y no dejar corrompernos por el dinero y pues por este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces sí tenemos que pues hacer conciencia de verdad que y hacer justicia como dentro de lo legal, ¿no? No por justicia a mano propia como estas personas lo hacen, que a mí me parece la tortura, me parece algo aberrante. Es por eso que estoy tomando esto y yo cuando sea ya profesional en la materia, que digo, aquí veo a muchos que ya son profesionales y ya ejercen, yo todavía no, pero sí quiero continuar con esa pasión y el verlos a ustedes y el ver la motivación que ustedes tienen, me motivan a mí y les agradezco muchísimo. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Gracias, Mari, por tus palabras. Adelante, Meli. Bueno, algo que sí, comentando lo que hablaba la doctora y Mari, es que hay que, pues, quitar todo esto de la corrupción que existe en este momento, ¿no? Se supone que aquí en el estado de Veracruz es lo que se anda buscando, que realmente exista lo que es el derecho, tanto para la víctima y lo que es el victimario, ¿no? Entonces, por eso tenemos que tener muy claro lo que son los derechos humanos. A mí, la verdad, sí me queda muy claro todo lo que hemos estado viendo para poder ejercer y ser más objetivos, ¿no? Porque luego nos dejamos llevar exactamente porque es una persona mala y por eso no hay que darle el derecho a que sea evaluado o que no lo puedan llevar un proceso, pues, correcto, ¿no? Entonces, yo creo que toda esta información nos va a servir a todos. Y aquí, pues, pues realmente pues, no sería mala idea que vinieran ustedes aquí a Veracruz y que les dieran un curso a todo lo que es el Poder Judicial,
porque sí, como que, ay, Nos van a la verdad. matar. Bueno, ya luego platicaremos ese tema, ¿verdad? Pero sí realmente se necesita mucho de esto, ¿no? Por eso, ahorita se supone que todos los peritos nos están capacitando desde hace 2 años, pero necesitamos como que más información de este tipo como lo que ustedes están manejando, ¿no? Porque como que nos quedamos muy cortos con lo que nos dan. Y obviamente ahorita pues se está ampliando, a mí me están ampliando un panorama que dices, ah, caray, pues sí es cierto, ¿no? O sea, hay que ver ciertos detalles y ser más específicos en todo lo que es en lo que es protocolo de Estambul y todo lo que sucede dentro de los cerezos, ¿no? Ese es mi comentario. Así es, Meli, y de pronto ni siquiera tenemos que salvar al mundo, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es el trabajo que nos corresponde desde la parte profesional, hacerlo de manera correcta, ¿no? Ya sea que estemos dentro de una institución gubernamental o que estemos como peritos particulares, ¿no? Finalmente hay por ahí toda una situación en donde se señala que los peritos particulares, a todos los que evaluamos de protocolo de Estambul, a todos los damos positivos, ¿no? Y que curiosamente los peritos de la ahora Fiscalía, ¿no? Que antes era la Procuraduría General de la República, a todos los daban negativos, ¿no? Y entonces cuando estamos hablando de una situación en donde tenemos que actuar de manera científica, no tendría por qué salir así, o sea, no tendría por qué estar tan disparado, ¿no? No tendría por qué ser tan distante estos resultados. La realidad también es, como decía Mari, ¿no? El hacer las cosas y que no tenga que ver con la parte del dinero, que con el hecho de que nos paguen, eso no quiera decir que todos los tengamos que dar positivos y que si la persona no fue torturada tal cual lo vas a poner, ¿no? Pero que también es cierto que si nosotros estamos a nivel institucional y si la persona fue torturada, vamos a ir definiendo en qué momento es torturada y cuándo se dice que fue torturada, que así lo podamos poner, ¿no? Porque esto es la responsabilidad profesional que tendríamos que tener cada uno de nosotros. Solamente así vamos a cambiar un poquito la realidad, por lo menos en donde nosotros nos movemos, ¿no? Yo creo que Oasis menciona un tema muy importante que es la responsabilidad que tenemos nosotros como profesionistas, ¿sí? Si yo soy un perito de una institución oficial, bueno, yo no me metí tanto a protocolo de Estambul en estos momentos porque de cierta manera pongo las bases para que de ahí afloren las diferentes modalidades de conductas delictivas que pudieran acreditarse. Dentro de estas, pues la tortura, que es lo que a nosotros nos interesa en este curso. Pero si yo como perito estoy investigando un delito de tortura, el mismo protocolo, y más adelante lo van a ver ustedes, que te permite ir más allá de lo que pudiera estar en una carpeta de investigación. O sea, tú puedes irte hasta fuentes como son los periódicos y no necesariamente tiene que estar en la carpeta de investigación. Entonces, ahí entra el profesionalismo del perito, ¿sí? La responsabilidad del perito que tienes con tu trabajo al momento de investigar, ¿sí? El ir y meterte a dicha carpeta de investigación que a veces nos ha tocado trabajar, por ejemplo, con Tony, que son tomos. Entonces, ir a valorar desde la primera hoja hasta la última hoja, a ver cuáles son los elementos que a ti te interesan o te van a ayudar para poder acreditar, pero también para poder desvirtuar el delito, ¿sí? O sea, yo como perito, no porque seamos peritos particulares, como ya lo decía Tony, o sea, yo voy a acreditar sea o no sea el delito, no, o sea, voy a ir a buscar esos elementos que pudieran el día de mañana acreditarme esa conducta que sería la tortura o el maltrato cruel e inhumano. Entonces,
es una balanza, ¿sí? Y dependiendo de los elementos que tenga, se va a ir hacia un lado o se va a ir hacia el otro, ¿sí? Pero en esa búsqueda de la verdad histórica que se está realizando, o sea, yo no me puedo quedar con lo que me dé el Ministerio Público. Yo tengo que ir más allá. Y si hay otras fuentes, porque el mismo protocolo te dice, tú tienes que ir a buscar otras fuentes, por ejemplo, un periódico que sea contemporáneo al día que fue la detención y que a lo mejor hubo una fotografía que se publicó en un diario y que exactamente ahí se observa en la fotografía las lesiones, pues tú la puedes utilizar, la puedes tomar, ¿sí? Entonces, de ahí que cada uno de nosotros, o sea, tiene que ir más allá en esa investigación. Y bueno, algo que también se me hizo muy importante es que también los pueblos, o sea, la gente, la sociedad ya está cansada, ¿sí? De esas violaciones a sus derechos, ¿sí? Y eso es lo que a veces lleva a que la sociedad realice motines, ¿sí? Los cuales exijan respeto o exijan sus derechos ante esa autoridad, ¿sí? Y entonces el gobierno, ¿qué es lo que hace? Entonces los trata de reprimir, los trata de contener, y entonces se pierde esa situación, ese momento, como le decía Tony, en ese momento, pues, o sea, la adrenalina, la situación, puede ocasionar el abuso de esa fuerza, ¿sí? Y entonces ocasionar desde lesiones hasta la muerte de personas, ¿sí? Pero la población ya está cansada, ya está harta de toda esta situación. Y entonces es cuando se llevan a cabo todos estos elementos que pueden de ir desde un abuso de esa fuerza por esa autoridad hasta lo que mencionamos, o sea, que sería el ocasionar la tortura o el maltrato cruel e inhumano. Que más adelante, o sea, aquí ponemos la piedra, la base, el cimiento, para que el día de mañana, en las próximas clases, se pueda abordar ahora sí, o sea, ¿por qué cuando esto y por qué en esta situación se acredita esto? No sé si hay algún comentario más. ¿Alguien más tenga algún comentario? Nada más, Berito y Tony, recordarles cuando hemos trabajado lo que dice la doctora Vero, una fuente alterna, un periódico, ahora que están de moda las redes sociales, cómo tuvimos que hacer una investigación en redes sociales y en periódicos en línea, pero no solamente periódicos en línea, sino periódicos y notas que fueran fehacientes y que tuvieran veracidad y reconocimiento dentro de la sociedad en la que se publicó la nota. ¿Sí se acuerdan que hicimos una investigación en redes sociales y en periódicos en línea, aparte de ir a ver la carpeta de investigación? No solamente los periódicos físicos, porque las fotografías, que también ya lo veremos más adelante, me va a tocar a mí darles ahí una clasecita. Las fotografías nos sirven muchísimo, y las fotografías en el momento en que se filtran en la detención, en los lugares de detención, nos pueden decir muchísimas cosas acerca de la verdad histórica y no la que nos cuenta la autoridad. Y tampoco la que nos cuenta la víctima, ¿no? Porque también, sí, claro, realmente sigue siendo presunta víctima hasta que se compruebe que efectivamente es víctima, ¿no? También sí, hasta la que lo confrontamos, ¿no? Claro. Así es. Bueno, chicos, nada más decirles, lo vamos a platicar, lo vamos a subir a la plataforma, que van a tener una actividad de esto que acaba de explicar la doctora Verónica. Vamos a subir las diapositivas y les vamos a pedir ahí que hagan un mapita conceptual de las diapositivas como tal. El mapita conceptual lo pueden hacer a mano o lo pueden hacer a máquina, como ustedes gusten, y ya les estaremos marcando ahí la actividad dentro de lo que es la plataforma, ¿sale? Cualquier cosa, está el maestro Peña dentro del chat, del WhatsApp, y para poder auxiliarles si de pronto no nos quedó claro cómo fuimos explicando la vez pasada, cómo subir las actividades, con mucho gusto podemos sentarnos con cada uno de ustedes e irles explicando paso a pasito. Les agradecemos mucho su presencia el día de hoy. Vamos a estar subiendo, bueno, obviamente para los que
no pudieron entrar, la clase la vamos a estar subiendo a la plataforma y nos estaríamos viendo el próximo sábado. Si no tienen alguna otra pregunta o algún otro comentario. Bueno, gracias a todos entonces. Que tengan bonita noche. Gracias, doctora Verónica. Gracias a todos. Sí, gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, buenas Luego nos noches. vemos a Gracias todos. a Nos todos y vemos. todas. Gracias, buenas noches. Cuídense. Gracias, hasta luego. Buenas noches a todos. Hasta luego a todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches.